Bien, vamos a ver cómo usar nuestra ventana de diálogo. Para ello estoy usando la plantilla habitual, donde aquí solamente he colocado los dos botones de radio y un botón, de forma que cuando yo lo presione se me va a mostrar el cuadro de diálogo en modo modal si he elegido esta opción o en modo no modal si he elegido esa opción. ¿Vale? ¿Cómo le digo yo que cuando yo presione este botón me aparezca esa nueva ventana de diálogo? Pues mirad, nos vamos a nivel de paquete, ¿vale? Y aquí le damos a nuevo y le damos nuevo formulario de diálogo. Le ponemos un nombre. Yo tengo uno creado, voy a ponerle dos, ¿vale? Y como veis, es como si estuviéramos empezando desde cero, diseñando una ventana. Pero ahora después vaya a ver que efectivamente los botones minimizar y cerrar, perdón, minimizar y maximizar no van a estar disponibles. Bien, ¿qué os voy a pedir? Pues que insertéis aquí dos etiquetas, que insertéis dos cuadros de texto para colocar el apellido y el nombre, y que insertéis dos botones, ¿vale? Nosotros, claro, aquí podemos diseñarla como queramos. Es una ventana que queremos hacer aparecer. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con usuarios y queremos registrarlos, pues en una ventana de diálogo podemos pedirle todos sus datos, nombre, apellido, teléfono, dirección, ¿vale? Y todo aquí, independientemente de nuestra aplicación principal que gestiona esos datos, los mete en una tabla y ahí podemos insertarlos, borrarlos, en fin, consultar. A la hora de introducirlo, pues en una ventana aparte, ¿de acuerdo? Diseñada especialmente para eso. Bien, yo voy a usar este diálogo de aquí, os voy a enseñar. Bueno, voy a quitar primero el que no sirve. Ahí está, para que no me moleste. Bien, y ahora, en mi diálogo 1, pues aquí veis que yo lo que he hecho es insertar dos etiquetas. He puesto el texto, apellido, nombre. Dos cuadros de texto. Por cierto, le he cambiado los nombres de variables. A este le he puesto como nombre de variable nombre. A este como nombre de variable apellidos. Y he puesto dos botones, aceptar y cancelar, ¿vale? Con ese tamaño. ¿Qué propiedades podemos cambiar de este diálogo que yo le he llamado diálogo 1 cuando lo he creado? Pues mirad, por ejemplo, que la operación de cierre no exista, o bien que se esconda. Voy a hacerlo así, que se esconda, porque voy a hacerlo visible o no visible. Entonces la propiedad, ocultarse. El título, pues mirad, no se lo voy a poner aquí, se lo voy a poner luego con comandos, con instrucciones escritas en Java. Lo que sí voy a cambiar es su comportamiento desde aquí, que no sea redimensionable, de forma que cuando yo la abra se va a quedar siempre con ese tamaño, ¿de acuerdo? Nadie me la puede redimensionar. Si queremos que sea redimensionable, pues tenemos que ponerlo ahí. Estupendo. Muy bien. Recordar que se llama diálogo 1. Pues ahora veis que cuando yo pincho en un fichero diferente del proyecto, el diseñador me muestra el formulario diferente. Este es el formulario para el marco principal y este es el formulario para mi ventana de diálogo que acabo de incorporar. ¿De acuerdo? Ya sabéis que lo hemos hecho así. Con JDialog Form. Estupendo. Bien, pero ahora viene lo interesante. Como yo desde mi marco principal, cuando yo presiono este botón, quiero hacer aparecer el otro cuadro de diálogo y de una manera modal o no modal. Vamos a ir viéndolo. Para ello gestiono los eventos, presionar este botón y observar aquí. Yo declaro el objeto de tipo diálogo 1. ¿Qué es diálogo 1? Es como se llama mi ventana de diálogo que he creado antes. Estupendo. Aquí la declaro. ¿No? El comentario apropiado para que entendamos lo que es. Bien, hemos dicho que en función del botón de radio la íbamos a crear en modo modal o no modal. Entonces, si el primero está seleccionado, quiero crearla en modo modal. ¿Cómo se crea esa ventana de diálogo en modo modal? Pues mirad, antes hemos visto que en el constructor había, bueno, podíamos poner 2 o 3 parámetros si poníamos el título. Aquí no le he puesto el título. Aquí le he dicho, ¿quién es la ventana padre? This.
es decir, el propio frame desde el cual estoy creando lo que es este marco principal, ¿vale? El segundo parámetro es de tipo booleano. True, ¿verdad? Sí, es de tipo modal. Efectivamente hemos dicho que si el botón de radio estaba seleccionado, se va a abrir el modo modal. En caso contrario, veis, se abre en modo no modal. Vamos para este primer caso, luego hablaremos de qué sucede cuando no es modal, ¿vale? Entonces, este parámetro puesto a true, modo modal, vaya a ver ahora su comportamiento. Por cierto, ¿qué hace a continuación? Esto aquí se ha sangrado, ahí. Pues le ponemos un título, introduce los datos, ¿veis? De ejecuto sentencias sobre la ventana de diálogo, por ejemplo, esta. Este método, recordad que hemos mencionado que lo íbamos a usar para colocarla centrada respecto a un componente. ¿Cuál es el componente? Pues el componente padre del cual la estamos creando. Por tanto, vaya a ver que va a salir centrada respecto a mi pantalla. Bien, el tercer paso, importantísimo. Antes existía un método show, mostrar, pero ese está ya deprecated, es decir, está en desuso. Lo que tenemos que hacer cuando creamos una ventana de diálogo, hacerla visible o no, dependiendo del parámetro booleano que pongamos aquí, para mostrarla y ocultarla, ¿vale? De forma que la ventana existe, pero yo la muestro o la oculto a conveniencia. Estupendo. Si recordáis, yo he colocado en mi ventana de diálogo dos componentes que le he llamado nombre y apellidos, y lo que no he mostrado, os voy a mostrar ahora, es que allí he creado dos métodos públicos a los cuales puedo invocarlos para obtener el nombre que esté en esa ventana de diálogo y el apellido que haya introducido el usuario. Y cuando lo haya capturado, yo en mi marco muestro los datos que he introducido, ¿vale? Vamos a ejecutarlo en el modo modal, ¿vale? Luego comentamos qué sucede en el modo no modal. Lo ejecuto. Bueno, un poquito más grande aquí. Y ahora, en la forma modal, le doy a presionar. Se me ha abierto mi ventana. Observad, está centrada respecto a la ventana que yo tenía aquí, que es el padre, ¿de acuerdo? Observar que no tiene botones minimizar y cerrar. Observar, bueno, vosotros no estáis viendo mi barra de tareas porque es que eso lo he ocultado. Pero cuando lo ejecutéis veréis que en la barra de tareas no aparece una nueva ventana con un botón para cerrarla o cambiarla. No, no tiene visibilidad en la barra de tareas. Bien, pues yo aquí introduzco un nombre. Y ahora le doy al botón aceptar. Observar que aquí he recogido los datos que he introducido en el formulario. Y por cierto, ha dejado de ser visible. Ahora vamos a ver cómo se ha hecho eso. Bien, me voy a mi diálogo y lo que he hecho es que he puesto dos botones, ¿no? Y aparte os he dicho que he colocado ahí dos métodos para que cuando yo lo invoque pueda obtener el nombre de este componente, que normalmente va a ser siempre privado. Ya sabéis que todos los atributos, en este caso incluso de los formularios, conviene que sean privados, pero para yo acceder a su contenido voy a usar métodos bien públicos o bien con acceso a nivel de paquete, para que yo desde otras clases de mi paquete yo pueda acceder y ejecutar esos métodos y, por ejemplo, obtener los datos de los componentes que hay ahí. Bien, vamos a ver el código. Primero, el del botón aceptar. ¿Qué sucede cuando yo le doy al botón aceptar? Pues mirad, lo que pregunto es que si yo lo he abierto en modo modal, por cierto, este método también es muy útil, no lo he mencionado antes. Este método sirve para que en una ventana de diálogo yo pregunte si se ha abierto en modo modal o no. Entonces veis que se ha abierto en modo modal. Lo único que hago es que cuando yo le dé al botón aceptar, la hago que de pasar visible pasa a no estar visible. Y diréis, bueno, ¿y qué ha pasado desde la ventana padre? Pues desde la ventana padre nosotros ya teníamos preparado el código que era obtener
mediante la llamada de estos métodos los nombres y los apellidos. Pensar una cosa, por eso he querido hacer diferencia entre modo modal o no. Si yo lo llamo en modo modal, una vez que yo la hago visible, el código de esta aplicación desde la que yo la he invocado se queda aquí, paralizado, porque pasa el foco, pasa a ejecutarse el código de mi formulario. Entonces, está viéndose el formulario. Hasta que yo aquí no haga acciones, por ejemplo, ocultarlas, no voy a devolver el foco al otro lado. ¿Cuándo devuelvo el foco? En el modo modal. Cuando yo la hago ya no visible. Aquí. Ocultamos la ventana y paso el foco. Entonces se han ejecutado allí dos métodos, que son estos. Observadlo como lo he puesto, público. Público lo puedo invocar desde cualquier lado. Si queréis, ya sabéis, lo podemos dejar que no sean públicos, sino por defecto, y por defecto el acceso a nivel de paquete. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a probar. Puedo seguir invocándolo a estos métodos desde la otra clase de Java, porque tengo acceso a nivel de paquete. ¿Vale? Y como aquí se había parado al hacerla visible porque estamos en la forma modal, una vez que devuelve el foco, pues yo obtengo el nombre de los apellidos y los muestro. ¿De acuerdo? Lo ejecuto de nuevo, para que veamos que el comportamiento no ha cambiado. Dejamos la forma modal, aquí ponemos ahora otro nombre. Y ahora, si acepto, ha dejado de ser visible e inmediatamente invoca a los métodos obtener nombre y apellido y se muestra. Bien, vaya a ver que el comportamiento cuando no es modal no es exactamente así y debemos de hacer otras cosas. Bien, voy a hacer una cosa, voy a hacer cambios para que veáis hasta dónde he llegado para que consigamos, cuando no es modal, conseguir los mismos datos, porque veréis que no es tan sencillo. Mi consejo, lo vaya a ver, es que si abrimos la ventana hija en modo modal, todo se simplifica, porque tenemos controlados los tiempos en quién tiene el foco, y cuando devuelve el foco, pues yo ya puedo invocar a métodos suyos para recoger los datos que ahí hubiera, por ejemplo, nombre, apellidos, teléfono, tal. Oye, pues en forma modal se abre y mientras que yo no meta los datos y le dé a aceptar y ahí ponga código, por ejemplo, de validación de datos, que he puesto bien el DNI, el teléfono, oye, que están bien, pues acepto, no la hago visible y devuelvo el foco a la ventana padre. Pues bien, en ese momento yo ya recojo los datos, por ejemplo, invocando a los métodos públicos o a nivel de paquete que haya puesto. Ahora bien, cuidado, si la abro en forma no modal, quiero que sigan existiendo ambas, vamos a ver lo que sucede. Primero, yo aquí voy a comentar esta sentencia. Esta sentencia es que hacía que la ventana padre se ocultara. No, la voy a dejar visible en las dos. Y vaya a ver qué sucede. Bien, voy a cerrar este proyecto porque he hecho cambios y voy a volver a ejecutarlo. Ahora voy a elegir la forma no modal y abro mi cuadro de diálogo. ¿Estáis viendo que aquí en la parte inferior ya ha aparecido el texto datos introducidos y no aparece nada? Yo pongo aquí otro nombre. Y bien, se muestran, pero observar que no pone datos introducidos, sino que se muestran los datos. Se muestran los datos porque yo he preparado código para ello. Voy a desactivarlo para que veáis que en la forma no modal se complica todo. Se me ha olvidado desactivarlo para que ahora viéramos que tendríamos que llegar ahí. Esto es. En la forma he dicho, si es modal, simplemente hago invisible. Y si no es modal, aquí hago varias cosas. Claro, voy a comentar esto de aquí. Voy a comentar esto de aquí y esto de aquí. Es decir, en principio hago lo mismo, que sea modal o no, desde la ventana hija. Por cierto, esto es si le doy al botón, no lo he comentado aquí, cancelar. Este botón, voy a ponerle los nombres para que se vea, para que se entienda mejor lo que estamos haciendo.
Este botón se llama cancelar. Este botón se llama aceptar. Vale, mirad. Cuando yo presiono el botón aceptar, este de aquí, voy a hacer lo mismo. Comento esto, ahora después explico más cosas. Es decir, lo único que hago es que en el botón aceptar yo me oculto y paso el control a la ventana padre, ¿vale? En el botón cancelar hago lo mismo, pero lo que hago es que nombre y apellidos sean una cadena vacía, ¿vale? Es decir, que el cambio entre el botón aceptar y cancelar es que uno devuelva el control a la ventana padre ocultándose ella, y claro, los datos que estén en nombre y apellido van a ser devueltos por los métodos apropiados. Y en el caso del botón cancelar, yo previamente esos componentes los pongo con la cadena vacía y me oculto, ¿vale? Entonces, lo ejecuto de nuevo y vemos el comportamiento. En forma modal, yo lo que pongo aquí, observad que aquí no ha aparecido nada. ¿Por qué? Porque ha pasado el foco aquí. Estamos en forma modal. Mientras que yo o cancele o acepte, no va a devolver los datos aquí. Por cierto, si cancelo, no mete nada porque he cancelado y los datos están vacíos. Si pongo datos, sí son obtenidos aquí. Ahora elijo en modo no modal. Observar que aquí existen las dos, y por cierto, yo puedo, al existir las dos, yo puedo estar interactuando incluso con otras ventanas. Esto es importante. En el modo no modal, oye, a veces me interesa a mí tener 3 o 4 ventanas porque yo aquí estoy haciendo una cosa, aquí otra, incluso cambios que hay aquí, pues se reflejen en la ventana padre. Pues estupendo. ¿Cómo sostiene la ventana padre? Antes hemos hablado de un método que he comentado ahí, pero ahora lo podemos usar. Oye, pues yo cuando escribo aquí sobre la ventana padre quiero actualizar algo, ¿vale? Esta es la ventaja del modo no modal, que coexistan y puedan tener el foco una y otra indistintamente, porque no obligo a que esté delante, ¿vale? Ambas, ¿veis? Aquí podría yo estar escribiendo, estupendo, y luego aquí. Pero claro, yo debo de tener en cuenta efectivamente que el foco puede estar en ambos sitios. Por tanto, antes que yo tenía, justamente una vez que yo hacía visible la ventana modal, invocaba los métodos obtener el texto. No, eso ahora ya no sirve porque una vez que yo le he dado a no modal y le he dado a presionar, se me ha mostrado, pero al recoger los datos todavía no estaban rellenos y entonces los datos no están bien. ¿Qué debo de hacer si la abro en forma no modal? Pues cuando yo le dé el botón aceptar, deberé de invocar un método, ahora sí, de la ventana padre para actualizar datos. ¿Vale? En la forma modal no hace falta eso. En la forma modal, como el foco lo tiene esta, y mientras que yo no la cierre, voy a poner aquí modo no modal, yo aquí puedo, pero yo no puedo aquí, ¿veis? Yo aquí no puedo escribir ni interactuar. Mientras que yo no cierre esta ventana, aquí no sigue ejecutándose nada. Por eso, cuando yo pongo aquí dos datos, ya sí se recogen. Porque el código que hay aquí, vámonos a esto, estas dos sentencias siguen ejecutándose. Entonces esto es importante, mirad, al tener dos ventanas, lo que cambia es que en la forma modal solo puede estar ejecutándose una y luego la otra, es decir, obtiene el foco una y luego obtiene el foco la otra. En la ventana padre pasa el foco a la ventana hija y hasta que la hija no lo devuelva al padre, la sigue manteniendo ella. Y entonces en este punto es como si se produjera una ruptura y le pasa el control a la otra ventana. Sin embargo, en la forma no modal, esto sigue ejecutándose y empieza a ejecutarse el código de la ventana hija. Y empiezan a coexistir las dos tareas ejecutándose a la vez. Y por eso yo puedo pinchar, lo único es quién obtiene el foco. Pero yo puedo estar en la forma no modal
ejecutando cosas aquí, calculando cosas aquí y aquí haciendo cosas también. Entonces, si yo desde la ventana hija en forma no modal quiero pasarle datos a la ventana padre, pues la única forma es que yo desde aquí, por ejemplo, cuando presiono un botón o hago una acción, ejecute un método de la clase padre para que recoja datos. Para ello, mirad, he preparado lo siguiente. He preparado aquí en la ventana hija esto que he comentado. Lo he puesto como un comentario. Es el método establecer datos. Pero claro, ¿cómo accedo yo a mi ventana padre? Pues mirar de esta manera. Observadlo, esto siempre en el modo no modal. Es decir, en el modo no modal debo ejecutar un método de la clase de la ventana padre para pasarle datos. Esto en el modo no modal, perdón, en el modo modal no era necesario, porque se producía una ruptura en la ejecución de la ventana padre, le pasaba el control a la ventana hija y entonces yo desde la ventana padre cogía con métodos de la ventana hija y le pasaba los datos. Al estar las dos ventanas aquí en el modo no modal ejecutándose a la vez, desde la ventana hija yo, la única manera de pasarle datos a la ventana padre es ejecutando ahora métodos de la ventana padre. Fijaros que cambia un poco la visión, ¿no? En el modo modal, desde la ventana padre se hace todo y le pasamos el control luego desde la hija. Y en el modo no modal, como interactúan las dos, si quiero pasarle algo a la ventana principal, pues con métodos suyos. Bien, pues mirad cómo se hace. Mi clase de mi marco principal se llama así, marco principal. Entonces declaro el objeto M de esa clase. Y con el método obtener propietario, y por cierto, como me devuelve una ventana, tengo que hacer el casting a mi ventana concreto, a esta, ¿vale? Por eso está puesto aquí el casting. Obtenemos la ventana padre de esta manera. El objeto M es la ventana padre. Como yo me estoy ocultando como ventana hija, porque le doy al botón aceptar o cancelar, tengo que hacer visible a la ventana padre que antes me ha ocultado. Por cierto, creo que la había comentado y tengo que descomentarla. ¿Vale? Efectivamente. En el modo no modal yo era visible. Entonces, de alguna manera, para obligar a que, aunque no es obligatorio, para obligar a que la ventana padre no se viera y solo se viera la hija, pues yo me había ocultado. ¿Vale? Me oculto el marco principal. Y ahora la ventana hija dice, bueno, como yo me estoy ocultando, hago visible la ventana padre. Y ahora ejecuto este método de la ventana padre, setDatos, que lo que hace es recoger y el nombre de apellidos que he puesto en mi formulario de aquí, recogerlo y pasárselo como una cadena concatenada. Vamos a ver en la ventana del marco principal este método cuál es. Vaya a ver que es muy sencillito. Ese método, setDatos, aquí lo tenéis. Simplemente va a recibir una cadena de texto y lo que hace es presentarla en la parte inferior. Aquí abajo. ¿Vale? Que esto se llama mensaje, recordadlo. Ahí está. Es decir, este método lo he diseñado solo para que sea invocado desde la ventana hija en el modo no modal, porque en el modo modal no me hace falta, ¿vale? En el modo modal hemos visto que simplemente aquí se iba a producir una espera una vez abierta en el modo modal, que hasta que no me devolviera el control no se ejecutaba esto. Entonces, una vez devuelto el control, pues yo obtenía los nombres y apellidos y los mostraba aquí, a mano. Es decir, si no llego a poner estas opciones de modo no modal y modal, sino que siempre la abro en el modo modal, pues me evito tener que ejecutar, no tener que colocar este método, porque yo invoco métodos de la ventana hija, que son estos.
Por cierto, siempre que tenga acceso a nivel de paquete, ¿vale? O que sean públicos en esa clase, evidentemente. Como veis aquí, por los métodos no le he puesto acceso, ya sabéis que sea acceso por defecto es a nivel de paquete, ¿no? O público, que sería por acceso también desde cualquier parte, incluyendo el paquete o cualquier otra clase. Bien, pues ahora ya quito los comentarios para que efectivamente veamos cómo, ahora sí, yo, aunque la abra en el modo no modal, los datos que yo ponga aquí son recogidos y visualizados aquí. Pero observar que no pone el texto dato introducido, ¿vale? He querido cambiar el mensaje para que veamos cómo se recogen los datos. Si es en el modo modal, ¿vale? Si es en el modo modal, vamos a poner, mira, voy a aclarar el mensaje. Dato introducido en el modo modal. Porque aquí se ha parado la ejecución, se ha ido a la ventana hija, ha esperado que devuelva, se haya puesto no visible y entonces yo desde aquí he obtenido su nombre y apellidos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, son métodos de la ventana hija. ¿Vale? Entonces en el modo modal, pues yo lo recojo y lo muestro. ¿Que estoy en el modo no modal? Pues ahora cambia todo. Desde la clase hija, cuando yo ya le doy a aceptar o cancelar, pues me hago yo que no soy visible, tengo que acceder mediante un objeto a la clase padre para hacerla visible y para ejecutar un método de la ventana padre, de la ventana principal. ¿De acuerdo? Si queréis aquí habrá que poner dato introducido en el modo no modal. Pero bueno, simplemente van a aparecer los datos y ya está. Lo volvemos a ejecutar y vemos la diferencia entre uno y otro. Si lo dejo en el modo modal y introduzco datos, pone dato introducido en el modo modal, A y B. Si elijo no modal e introduzco datos, aparecen, pero no aparece ese texto. ¿Por qué? Porque la forma de acceso ha sido totalmente diferente. Si ha sido en el modo modal o no modal. Por cierto, observad que he preparado que en el modo no modal se oculta, ¿visto? La ventana padre se ha ocultado. Eso no es obligatorio, podrían existir las dos, ¿vale? Entonces, pero bueno, si lo que pretendemos aquí, que hasta que yo no cierre esta ventana vaya al otro lado, claro, de alguna manera estoy simulando el modo modal desde el no modal, es decir, porque he ocultado la ventana padre. Pero ya digo que no es obligatorio, ¿eh? Y al cancelar, pues no se muestra nada porque nombre y apellido se ponía con la cadena vacía, ¿vale? Entonces, disculpad, esto de ocultar la ventana padre, pues en el modo no modal no es obligatorio, ¿vale? Si queréis lo comentamos y para que se distinga claramente. En el modo modal, mientras que yo no termine de cerrar esta ventana, no puedo acceder a la ventana hija. Ahí está. En el modo modal pueden estar ambas y yo aquí puedo estar haciendo cosas, trabajando, ejecutando las demás cosas, menú, tal, ¿veis? Y ahora aquí pues introduzco los datos. De ahí. ¿Vale? En fin, yo creo que casi es mejor dejarlo así, que no se oculte la ventana padre para ver claramente que estamos en el modo no modal. Ahí está. De esta manera creo que va a quedar más claro. Bueno, pues yo creo que eso es todo. Tener claro y sobre todo reflexionar. La utilidad de los cuadros de diálogo, pues son ventanas que se diseñan de una manera parecida a las ventanas principales, pero que siempre van a depender de eso, de una ventana padre que la hace visible o no según la necesitemos. Que es útil para crear, por ejemplo, formularios de entrada de datos, personas, alumnos, productos, vehículos, qué sé yo, datos, por ejemplo, un login, para que sea independiente un poco de lo que es la aplicación principal, ¿de acuerdo?
Es verdad que lo podemos hacer todo eso con Table Panel, formulario de entrada aquí, pero bueno, de alguna manera le damos independencia, lo hacemos con un diseñador como aparte, ¿no? Eh, el no hacerlo redimensionable, recordad que le hemos puesto que no lo redimensione el usuario cuando lo abre, de forma que aquí está y este dato está así y yo no puedo interactuar con él y no puedo minimizarla ni nada. Sí es verdad que puedo moverla, ¿no? Por si necesito ver algo, pero claro, en el modo modal, mientras que yo no meta aquí datos en la cierre, no puedo interactuar con la ventana padre. Por ejemplo, en un login tiene sentido, mientras que no te logues no puedes interactuar con la ventana padre. ¿Que cancela y no te has logueado? Pues que, por ejemplo, obligaría a cerrar esta. La orden sería no logueado, cerramos ventana principal. ¿Sí? Aquí pregunta, el otro sería un system exit directamente, es decir, una salida abrupta del programa. No ha llegado a iniciarse siquiera. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ahí está todo lo que necesitamos. Muy bien, hasta la próxima.